La figura del líder siempre nos ha fascinado, ¿verdad? Pensemos en grandes directores de orquesta, en capitanes de equipo, en esas personas que parecen cambiar el mundo. Pero, ¿qué es lo que tienen? ¿Nacen así con un don especial o es algo que se aprende por el camino? Bueno, pues hoy vamos a intentar descifrar juntos ese código del liderazgo y veremos cómo ha ido cambiando nuestra forma de entenderlo. Venga, vamos al lío. La primera pregunta, y la más importante de todas, es esta. ¿Qué es un líder de verdad? Parece una pregunta sencilla, pero la respuesta, ha cambiado muchísimo con el tiempo. Lo que vamos a hacer es un viaje para descubrir cómo pasamos de buscar una especie de gen del liderazgo a darnos cuenta de que es una habilidad que sobre todo se tiene que adaptar. Vale, para entendernos, pongamos una definición sobre la mesa. El liderazgo, en el fondo, es un proceso de influencia. Y aquí viene lo más importante de todo. Un líder no existe si no tiene seguidores. No se trata de un cargo en una tarjeta de visita, sino de esa capacidad de inspirar a un grupo para que colabore y además, voluntariamente, para llegar a un objetivo común. Y aquí, ojo, una distinción que es fundamental. Muchas veces usamos administrar y liderar como si fueran lo mismo, pero para nada. Un administrador organiza, planifica, controla, mantiene el barco a flote, por así decirlo. Un líder, en cambio, inspira, motiva y decide a qué puerto vamos. Se puede ser un administrador increíble sin ser un líder, y al revés. Son dos cosas necesarias, pero no son la misma cosa. Nuestro viaje para descifrar el código arranca con la primera gran pregunta que se hicieron todos. ¿El líder nace o se hace? Y claro, lo primero que pensaron fue nace. Esto nos lleva directos a la teoría de los rasgos, el primer intento de encontrar una especie de fórmula mágica en las características con las que venimos a este mundo. Los primeros investigadores se pusieron a medir de todo, literalmente. Analizaron la altura, el peso, la inteligencia, la seguridad en uno mismo. Buscaron patrones en los líderes más famosos de la historia, de los negocios. La idea era bastante simple. Si encontraban rasgos que se repetían, ¡zas!, habrían descubierto el secreto del liderazgo. ¿Pero qué pasó? Pues que el resultado fue un poco decepcionante, la verdad. No encontraron nada claro. No había una lista de rasgos que te garantizara ser un buen líder. Había grandes líderes altos y bajos, extrovertidos e introvertidos. La conclusión fue rotunda. Los rasgos por sí solos no eran la respuesta. El código era mucho más complicado. Así que, si la respuesta no estaba en quién es el líder, pues quizá estaba en lo que hace. Y esto nos lleva al siguiente capítulo de la historia, las teorías conductuales. El foco cambió por completo. Pasamos de las características de nacimiento a las acciones, a los comportamientos que, en teoría, cualquiera podría aprender. Y aquí nos encontramos con dos formas de ver el mundo totalmente opuestas. Douglas MacGregor dijo que los líderes actúan según lo que creen de la gente. La teoría X parte de que la gente es vaga, que evita la responsabilidad y que, por tanto, hay que controlarla. La teoría Y, en cambio, cree justo lo contrario, que la gente es creativa, que le gusta el trabajo bien hecho y que lo que necesita es libertad y confianza. ¿Qué visión predomina más a nuestro alrededor? Da que pensar. Para poner todo esto en un mapa, por así decirlo, dos cracks, Blake y Mouton, crearon una herramienta que es una pasada, la rejilla gerencial. Es básicamente un mapa que clasifica los estilos de liderazgo en dos dimensiones. Por un lado, cuánto te interesas por la producción, o sea, por hacer las tareas, y por otro, cuánto te interesas por las personas. Esta rejilla nos da 5 estilos principales. Abajo a la izquierda, el 1.1, el que pasa de todo, ni tareas ni personas. Abajo a la derecha, el 9.1, el sargento, el que solo quiere resultados. Arriba a la izquierda, el 1.9, el líder club de campo, todo buen rollo, aunque a veces se olviden los objetivos. Y luego el que según Blake y Mouton era el ideal, el 9.9, el líder de equipo. Alguien que se preocupa muchísimo tanto por la gente como por los resultados. Parecía que habían dado con la tecla, pero todavía faltaba algo. El problema era que ni siquiera el líder de equipo perfecto funcionaba siempre. Los investigadores se dieron cuenta de que faltaba una pieza fundamental en el puzzle. Habían estudiado quién era el líder y qué hacía, pero se habían olvidado de dónde y cuándo lo hacía. Faltaba el contexto, faltaba la situación. Y con esto llegamos al clímax de nuestro viaje, la gran revelación. La respuesta a la pregunta ¿cuál es el mejor estilo de liderazgo? Es depende. Así de simple y así de complejo. Depende de las personas, de la tarea que tengan entre manos y del momento. Esto nos abre la puerta a las teorías situacionales. La clave, por lo tanto, no es ser de una manera fija, sino todo lo contrario, ser flexible. El modelo de liderazgo situacional de Paul Hersey dice que el líder más eficaz es como un camaleón. Adapta su estilo a la disposición de su equipo, que no es otra cosa que su nivel de competencia y de compromiso para hacer una tarea concreta.
Y este es, por así decirlo, el mapa del tesoro del liderazgo moderno. Fijaos qué lógico es. Si alguien es nuevo, con muchas ganas pero poca idea, o sea, un D1, necesita que le dirijan, E1. Si ya tiene algo de experiencia pero le falta confianza, un D2 necesita un entrenador, E2, que le guíe. Cuando ya sabe hacer las cosas pero necesita un empujón de motivación, un D3, lo que necesita es apoyo, E3. Y por último, cuando es un experto total, un D4, lo mejor que se puede hacer es delegar, E4. La magia está en saber moverse de un estilo a otro. Vamos a verlo con un ejemplo que nos puede pasar a cualquiera. Imaginemos un asistente que es un crack con un programa informático. Es un D4 total, y su líder delega en él sin problema. Pero un día, la empresa cambia el software por uno nuevo, completamente diferente. De repente, para esa tarea, su competencia baja en picado a D1. ¿Qué hace un buen líder? Se da cuenta y cambia su estilo a E1, directivo. Le da formación, supervisa de cerca, hasta que el asistente vuelve a dominarlo y a ser autónomo. Eso es flexibilidad en acción. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola idea de todo este recorrido, es esta. Hemos evolucionado. Hemos pasado de buscar un prototipo, un molde único de líder perfecto, a entender que el liderazgo es más bien una caja de herramientas. Y el mejor líder no es el que tiene el martillo más grande, sino el que sabe qué herramienta usar en cada momento. Y esta cita resume perfectamente por qué todo esto importa tanto. El liderazgo no es un lujo, no es una opción, es una necesidad básica para que nos coordinemos. En cualquier grupo de más de 2 personas, si nadie coge las riendas, el resultado es el caos. El liderazgo da dirección, da un propósito y pone orden. Y así nuestro viaje llega al final con una última pregunta. Ahora que sabemos que el liderazgo es flexible y se adapta, la pregunta ya no es ¿soy un líder o no? La pregunta que de verdad importa es ¿qué tipo de liderazgo necesita mi equipo, mi familia o mi comunidad, aquí y ahora? La respuesta, como hemos visto, siempre está en la situación.